Puntos Cardinales. 4:20 de la tarde, el Parlamento de Georgia aprobó el polémico proyecto de ley Agentes Extranjeros, que ha sido objeto de protestas masivas en las calles y de cuestionamientos a nivel internacional. Y nuestra productora Daniela Pérez nos hablará sobre esta polémica legislación que, por cierto, enfrenta a la presidenta de Georgia, Salomé Zourabichvili. Vamos a escucharla. El Parlamento de Georgia aprobó el polémico proyecto de ley de agentes extranjeros, que ha sido objeto de protestas masivas en las calles. Los diputados dieron luz verde a la normativa el pasado martes 15 de mayo con 84 votos a favor y 30 en contra, en la tercera sesión del debate del proyecto. Pero, ¿en qué consiste y qué implicaciones tiene la nueva normativa? Propuesto por Sueño Georgiano, el proyecto de ley especifica que las ONG y medios independientes que reciban más del 20% de su financiación de donantes foráneos deben registrarse como organizaciones que defienden los intereses de una potencia extranjera. También estarían sometidos a la supervisión del Ministerio de Justicia y obligados a compartir información confidencial y presentar una declaración financiera anual. Sus críticos, que lo llaman ley rusa, señalan una supuesta influencia de Moscú en la redacción del proyecto de ley y temen que pueda utilizarse para reprimir las libertades civiles de los georgianos. Miles de personas en la capital expresaron su rechazo a la medida a las puertas del Parlamento, mientras en su interior se vivió una intensa jornada con altercados físicos y verbales entre los diputados oficialistas y de la oposición. El proyecto de ley enfrenta un veto de la presidenta de Georgia. Sin embargo, se prevé que el Parlamento anule el veto presidencial y saque adelante la ley. Muchísimas gracias a Daniela por poner en contexto el tema y servir la mesa para esta conversación que vamos a tener con el analista internacional Andrés Servín, quien es presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, es antropólogo y autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia, Asia y Pacífico. Bienvenido, un gusto recibirle en Puntos Cardinales. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, cuando estamos hablando de esta polémica ley, ha generado muchísima controversia por las similitudes que tiene con respecto a la legislación rusa. ¿Qué supone una ley que incluso muchos han calificado como la ley espía? Bueno, fundamentalmente supone la capacidad del partido que esté en el gobierno, del gobierno, de restringir la actividad de algunas organizaciones no gubernamentales y algunas asociaciones de la sociedad civil, en tanto reciban algún tipo de financiamiento del exterior. Obviamente, como se señalaba en el informe, si el financiamiento supera el 20%, eso ya convierte a esa organización en un agente extranjero. Y en ese contexto, desde luego, es muy similar a la ley que se aprobó en Rusia en el 2002 y después se amplió en el 2022, si no me equivoco, con respecto a la restricción de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que estuvieran financiadas por algún tipo de donante externo. Y en este marco, evidentemente, esto se articuló con toda la estrategia de represión de la disidencia en el caso de Rusia, ¿no? Que sabemos que ha tenido consecuencias muy definitorias con respecto a la posibilidad de que emerja algún tipo de oposición no sistémica en Rusia, ¿no? Y lo que aquí es llamativo, sin embargo, es que Sueño Georgiano ha ido evolucionando sus posiciones, porque lo primero que logró fue, en diciembre del año pasado, y estaba en esa posición, incorporar a Georgia como candidato a la Unión Europea. Y ahora hay como un acercamiento mayor, independientemente de la ley, con respecto a Rusia. Esta es una posición que algunos llaman híbrida, ¿no? Esta ambigüedad entre la relación con la Unión Europea y la relación con Rusia está muy determinada, desde luego, por las relaciones económicas con Rusia y la pertenencia a una serie de ámbitos específicos institucionales en la región que están vinculados a Rusia, pero yo creo que también tiene mucho que ver, y este es un elemento que a veces se pierde de vista, con cómo ha ido evolucionando la guerra en Ucrania. A medida que la guerra en Ucrania, la contraofensiva ucraniana parecía avanzar, había un alineamiento más claro de algunos países del Cáucaso, por ejemplo, con la Unión Europea y Occidente, y en la medida en que ahora se revirtió la situación y
Ucrania está a la defensiva y la ofensiva está en manos de los rusos, pareciera que hay una cierta tentación de una reactivación de las relaciones con Rusia. Y esto es curioso en un país que ha tenido en el 2008 una guerra con Rusia, evidentemente. Ujú. Ahora, profesor Servín, ¿esta cifra del 20% de dónde sale? Es decir, ¿por qué el 20 y no el 40, el 60? ¿Hay algunas noticias sobre eso? No, la verdad que, a ver, sí, eh, hay leyes similares aplicadas en casi 60 países, Ujú. todos necesariamente dentro de la órbita de la influencia de Rusia. En general se considera como el umbral de lo que es admisible para el financiamiento extranjero. Ahora, todo esto desde luego es muy relativo, es básicamente un mecanismo que permite restringir la actividad de esa organización en la medida que se pase ese umbral. Y si es arbitrario o no es arbitrario, yo creo que debe haber algún tipo de estudio con respecto a no permitir que se supere ese margen. Eh, lo digo desde la experiencia misma de haber dirigido durante años una organización no gubernamental barra think tank. Nosotros sí hemos mantenido siempre Ujú. una estrategia muy clara de diversificación de los donantes para que ningún donante nos imponga la agenda con la que estamos trabajando. En Y la medida en es que sí, decir, ningún donante de ustedes tiene más del 20% de los ingresos que ustedes no, reciben. algunos de ellos están rondando quizás 25, 30%, depende de las distintas Ujú. épocas, pero siempre una diversificación de las fuentes, Muy Claro. de bien. tal manera de que no haya ningún condicionamiento con respecto a la agenda que nosotros desarrollamos. Ujú. Ya. Eh, Puede ser que en el caso de Georgia se haya establecido ese 20%, insisto, quizás de una manera arbitraria o con algún tipo de estudio previo, lo dudo, pero de alguna manera sí condiciona bastante la actividad de la organización si se aplica la ley como tal. Ahora, ¿cuál es el espacio? Entonces, ¿cómo queda el espacio cívico, el espacio en el que habitualmente operan las organizaciones no gubernamentales en países? Porque cada país tiene contextos distintos y realidades distintas. A lo mejor el campo de acción de organizaciones no gubernamentales en algunas es completamente distinto a en otro país. Sí, desde luego varía y desde luego también las limitaciones y condicionantes también varían de país en país, pero lo que es importante tener en cuenta que todo también está sujeto a las temáticas prioritarias de la agenda de la organización. Ujú. Si la temática prioritaria es derechos humanos y hay un problema de violación de derechos humanos en ese país, es obvio que va a haber una restricción dirigida a evitar que se canalicen fondos para apoyar a esa organización en el tema de defensa de los derechos humanos, ¿no? Y así sucesivamente con respecto a otros temas. En el caso de Georgia, por cierto, parece que algunas de las organizaciones eh, más activas en este sentido de la sociedad civil, que han protestado más en el marco de las protestas masivas que ha habido, son las organizaciones vinculadas a una agenda LGTBI. Ya. Ujú. Entonces, bueno, Por eso ejemplo, varía. una organización, una ONG dedicada a la ayuda humanitaria, según esta ley, no puede recibir más del 20% de fondos extranjeros. Es absurdo. Ahora, ¿es en total el 20% de fondos extranjeros o por cada donante no podría tener más del 20%? No, No, es yo el creo que 20. es específicamente en base al presupuesto anual de la organización. Lo digo Sí, nuevamente en sí. base a la experiencia nuestra. Es decir, nosotros tenemos un presupuesto anual. En ese presupuesto anual hay 20% de, de un donante, un 15% de otro, un 25% de otro, y eso configura el presupuesto anual. Si dentro de ese presupuesto anual nosotros estuviéramos dependiendo, digamos, de un 50% de un determinado donante, ya no, nuestro caso por lo menos estaríamos preocupados porque eso puede condicionar de alguna manera nuestra agenda. Pero en este caso no es así, profesor. Ujú. Al menos la información lo que señala es que esa ONG no puede recibir de su presupuesto anual más del 20% de fuentes extranjeras. Pero Entonces, justamente lo que estoy señalando, Ujú. si no, nosotros no, recibiéramos no. 50%, estaríamos preocupados por la capacidad de condicionar Claro. nuestra agenda. La ley lo que dice, de acuerdo a lo que se plantea en Georgia, es que no debe superar más del 20%. Exacto. Ujú. Ahora, Exacto.
¿qué posibilidades hay de que la aprobación de esta ley, porque para algunos la preocupación es también que esto podría incluso impedir la adhesión de Georgia a la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo se Bueno, ve desde la algunos, Unión Europea una legislación como esta? bueno, ha habido una reacción, digamos, crítica por parte del mismo Josep Borrell, eh, eh, entre comillas, el ministro de las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, y de otros miembros de la Unión Europea, pero la candidatura a entrar en la Unión Europea se aprobó en diciembre. Las elecciones próximas, donde el sueño georgiano piensa tener una nueva victoria, son en octubre. Y el cálculo es un poco que se va a diluir la situación en este lapso y se va a perder de vista que esto puede ser una piedra en el zapato para el avance de la candidatura de Georgia en la Unión Europea. Es decir, por una parte, además, usted había hecho mención, profesor Servín, que en otros países hay cantidad de países que tienen legislaciones similares para preservar la autonomía o la independencia, es decir, que no haya injerencia extranjera en los intereses del campo de acción de cada una de estas organizaciones. Pero es difícil no tener suspicacia cuando se trata de organizaciones que operan en el campo de lo civil, ¿no? Sí, desde luego. Lo que pasa es que también varía las características. Perdemos de vista un poco las características de los eventuales donantes, de esos Ujú. eventuales agentes extranjeros. Una cosa es si el financiamiento viene a través de algún mecanismo de cooperación internacional, como en el caso de la ayuda humanitaria, y otra cosa es cuando viene a través de una fundación norteamericana, para poner un caso Ujú. concreto. Desde luego hay diferencias en cuanto a cómo pueden incidir o no sobre la agenda de trabajo de esa organización, y por lo tanto hay una preocupación, sí, genuina por cómo puede desarrollarse esas actividades en el marco del sistema político que estamos analizando en el caso de Georgia, en cualquier otro donde se ha impuesto esta ley. Bueno, lo Bueno, cierto es que el tema ha levantado muchísima, bueno, convulsión social. Hubo cantidad de protestas, finalmente Claro. ha logrado aprobarse. Yo no sé si estará en el radar algún recurso para tratar los adversarios de esta ley de ponerle freno. En todo caso, entra en vigencia prontamente. Bueno, la presidenta de Georgia Ujú. sí ha vetado la ley y el Parlamento, con una mayoría del sueño georgiano, está planteando que van a rechazar el veto. No sé cómo será el mecanismo específico para manejar sí, eso, pero hay evidentemente un enfrentamiento entre las dos cabezas de Estado. Tengo que recordarle que el sistema político georgiano es un sistema semipresidencialista o semiparlamentarista, es decir, que el Parlamento está, desde luego, encabezado por un primer ministro, pero también designa al presidente. Entonces, ahí hay una confrontación entre los dos, ¿no? Sí. claro. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos conversando con nosotros, con nuestra audiencia, poniéndonos al tanto de las implicaciones que tiene la aprobación de esta ley, la llamada ley rusa, que ha sido el motivo de tantas protestas y manifestaciones en Georgia en las últimas semanas. Era Andrés Servín, analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Muchas gracias, profesor Servín. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una buena tarde. Igual Igualmente. para usted. 4:33 minutos de la tarde, nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más de Puntos Cardinales.